A la larga me he puesto a pensar sobre por qué Dios es diferente en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí, ah, la verdad es que cuando uno lee el Antiguo Testamento y luego lee el Nuevo Testamento hay unas diferencias muy drásticas en tanto su personalidad y cómo trataba a los pecadores. Bueno, para empezar, vamos a empezar con este versículo. Ahí está. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto es Hebreos 13, 8, 9. Bueno, hay otros versículos que respaldan este aspecto. Salmo 103. Hay otros versículos que dicen que Dios es el mismo. Sí, así es. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a poner esto como un hecho. Dios es igual antes y después, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero vamos a ver cómo y por qué. Entonces, vamos a empezar primero aquí con esto, que aquí nos dice, entonces Pedro, entonces aquí el contexto de Hechos 5, 3 al 5, digo Hechos 5 del 3 al 5, aquí es el contexto sobre cuando los cristianos eran los primeros cristianos, vivían juntamente, vivían repartiéndose el dinero unos a otros, y en esto apareció Ananías, que era una persona llena de soberbia, egoísmo, porque vendió un terreno y no lo esparció a los demás, como todos vivían en su tiempo. Entonces dijo, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí dijo cuando retuvo todo el dinero. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Entonces aquí quiero dar un punto muy importante en el que cayó y expiró. ¿Qué significa esto? Que Dios también lo reprendió. Dios también vio el mal y lo reprendió, así como en el Antiguo Testamento. Y aquí estábamos viendo también en 2 Samuel una analogía, algo que podemos decir, bueno, semejante. Cuando llegaron al campo de trillar, Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios, que era una promesa, que no la sujetaran. Él no sabía, de hecho, y aún así murió. Y dijo, y Dios lo hirió de muerte. Entonces, quiero poner aquí en contexto que sí, Dios es el mismo antes y después. Como vemos, Dios se muestra igual en ambos testamentos. Pero quiero dar aquí un punto muy importante acerca de la gracia, que estamos en diferentes dispensaciones. Ok, entonces aquí en este contexto tenemos 7 dispensaciones. ¿Qué significa esto? Es primero la caída del hombre, el diluvio, el gobierno humano, promesa, la ley, la gracia, y luego el reinato, que es el séptimo. La ley no era más que nada ni nada menos que estaba preparando a Cristo, lo que nosotros pudiésemos llegar a decir que es pecado. Entonces dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, según Gálatas 3:24. Los juicios muestran que nadie puede salvarse por sí mismo, necesitamos gracia. Entonces Dios estaba preparando la tierra para que pudiésemos tener a Cristo y no estar bajo. En Deuteronomio 28 dice, si obedeces es bendición, si desobedeces es maldición. Eso es lo que vendría diciendo la justo y misericordioso. La diferencia no es su carácter, sino la dispensación en la que vive el hombre. Porque quiero dar un punto aquí muy importante acerca de la dispensación, en el que, hermanos, sí, no, la dispensación cambia porque nosotros cambiamos. La promesa, el gobierno humano, hermanos, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan de lo que pasó ahí en la Torre de Babel? Se cayeron por su rebeldía, porque ellos por su ego creían que iban a hacer eso. ¿Por qué sucedió esto del Noé? Porque no hubo ni un hombre, solamente la familia de 8 de Noé. Entonces Dios tuvo que poner leyes. Es una ley. La ley nos salva. La ley no nos redarguye. No, la ley es el creer en el Señor, el venidero en ese tiempo. Ahora, ya que estamos en el sexto, que es la edad de la iglesia, la gracia, bueno, y otras cosas también que quería hablar un poquito acerca de, son que, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El significado de esto se remueve desde Romanos 5:13, que dice, pero antes de la ley había pecado en el mundo. Antes el hombre pecaba, después de la ley, el hombre sabe exactamente lo que está pecando. Entonces ese pecado se volvió transgresión. Entonces hay diferencias entre pecado y transgresión, sí, pero dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces la ley se convierte el pecado en una violación directa, en un mandato conocido. Entonces, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios permitiera que pasara todo esto? Es Dios, entonces Dios agarró el Antiguo Testamento para que ahora en el Nuevo Testamento lo veamos y lo leamos. No, es para mostrar qué tan pecador es realmente el hombre. La ley funciona como espejo espiritual.
Entonces yo no conocí el pecado sino por la ley, según Romanos 7:7. Entonces dice, entonces esto conecta ahora sí que con la dispensación de la ley, en la que Dios establece mandamientos, y revela su santidad. Por eso, en el Antiguo Testamento vemos más represión visible, castigos inmediatos, disciplina fuerte, no porque Dios cambió, sino porque ahora el pecado estaba medido contra la ley santa. Entonces, ¿por qué tuvo que sobreabundar la ley? Algo que a mí me llama mucho la atención, abundase. Aquí hay otra palabra que sobreabundó, la gracia. Entonces aquí hay un 100%, imagínate que aquí hay un 100% de abundancia, pero Dios lo llevó al límite que dijo, ¿sabes qué? Sobreabundó con 1,000,000,000 la gracia. ¿Cuán tanto es el amor que Dios nos tiene a nosotros, hermanos? No logró cumplir plenamente la ley y en su rebelión llevó a cabo la crucifixión de Jesús, el Mesías prometido. Este acto marcó el juicio máximo por el pecado y la culminación del sistema legal, evidenciando la incapacidad humana. Quería dar este punto porque nosotros, como estamos bajo la gracia, aquí vemos que sí, hay una dispensación, hay una forma, una mejora. ¿Por qué? Porque estamos en la sexta dispensación, que es una diferencia muy rotunda a la ley. Porque si lees la ley, en Éxodo, en Deuteronomio, las leyes eran extremas, al tanto así que morías apedreado. Lo que cambió no fue Dios, sino nosotros. Nosotros fuimos los que cambiamos la ley. Nosotros fuimos los que cambiamos. Por eso muchas dudas hay entre por qué Dios es diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque nosotros hemos cambiado. Estamos en la gracia. ¿Qué sucede? Dios, Jesús, ya cumplió, ya llevó todo nuestro pecado. Ya Él con su sangre, con su bendita sangre llegó, Él dio toda su sangre para que nosotros pudiésemos ser salvos. Pero quiero decir, Dios sigue siendo el mismo, santo, justo y misericordioso. La diferencia no es su carácter, sino la dispensación en la que el hombre vive. Y ahora que estamos aquí porque preparaba el camino para Cristo, todo el sistema del Antiguo Testamento apunta a Jesús. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Los juicios muestran que nadie puede salvarse por sí mismo, por lo que necesitamos gracia. Pero la gracia cambia la forma, no el carácter. No hay tantos juicios inmediatos visibles. Dios muestra paciencia, porque dice Juan 1:17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios no dejó de reprender, pero ahora tiene juicio y ofrece salvación primero. Ahora, ¿qué pasó con la ley? Aquí es donde más represión se ve, pero ¿por qué? Esta es la clave. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué significa? ¿Que nosotros éramos peores en el Antiguo Testamento? Pues sí, porque si te ves con Noé, ¿cuántos sobrevivieron? 8. ¿Por qué destruyeron la Torre de Babel? Por su rebeldía. Ahora tuvo que haber algo para dejar esas transgresiones al lado. Fue que Dios estableció estándares claros. El pecado se vuelve evidente, el castigo es inmediato muchas veces. Pero aquí parece que Dios reprende más, porque el pecado ahora es medio contra una ley explícita. No para hacerlo más, sino para hacerlo más evidente. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cambió la forma, no el carácter. Pero la idea es esta: el hombre falla en todas, y eso demuestra que necesita a Cristo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Esto es verdad. Espero ya haya quedado esto totalmente claro. Claro, me faltó un poquito más de versículos, pero digo, esto creo que es la razón principal en la cual nosotros vemos una diferencia. Por eso yo les recomiendo siempre estudiar la Biblia y verla ustedes mismos. Entonces Dios les bendiga.